Muy buenos días, jovencitos y señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre la estequiometría. Es un tema que está relacionado con el tema anterior que hicimos, balanceo de ecuaciones. Para realizar estequiometría, nosotros tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener presente primero que debemos balancear una ecuación. En sí, este tema nos va a permitir realizar cálculos con la finalidad de relacionar las sustancias que participan en los reactantes y las sustancias que están en los productos. Entonces, podemos relacionar esas reacciones siempre y cuando estén balanceadas. Los productos y los reactantes siempre y cuando estén balanceados. Muy bien, para ello vamos a ver qué cosa es la estequiometría. La estequiometría es una rama de la química que estudia cuantitativamente las relaciones que hay entre las sustancias de los reactantes y las sustancias de los productos. ¿Sí? Esta estequiometría, para poder realizarla, para poder ejecutarla, necesitamos conocer ciertas leyes, ya que están regidas por ellas. Tenemos las leyes volumétricas y las leyes ponderales. Las leyes ponderales están relacionadas todo lo que es con masa, se puede dar en sólidos, líquidos y gases. En cambio, las leyes volumétricas exclusivamente está dada para los gases. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo donde nosotros tenemos el hidrógeno gaseoso que va a reaccionar con el cloro para formar ácido clorhídrico. Si bien es cierto, la ecuación es hidrógeno más cloro me va a dar ácido clorhídrico, pero para ello, ¿qué tengo que hacer? Hemos dicho que tenemos que balancear. Entonces vamos a balancear aquí. Dice 2 hidrógenos y 2 cloros, me va a dar 2 ácidos clorhídricos, ¿sí? Pero en este caso, esta masa la cual estamos trabajando es 4 veces. Entonces, sería el doble, porque el hidrógeno vale 1, ¿no? 1 por 4, 4. Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces sería el doble. Si este también es 2, entonces esto también sería 2, se duplica todo, ¿no? Esto era 2, ahora sería 4. Entonces ahí ya estaría relacionando correctamente, ¿qué cosa? La cantidad de moles con la masa. Entonces hay 2 por 2, 4, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 cloros por 35,5 me va a salir 141,82, 812, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 145. Si nosotros sumamos todo esto, me va a salir 145,844. Entonces, eso es lo que va a estudiar ¿quién? La estequiometría, ¿ya? Entonces, estoy trabajando con las leyes ponderales. Dentro de las leyes ponderales tenemos la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples, ¿sí? Y la ley de las proporciones recíprocas, que vamos a ver posteriormente. Y luego tenemos las leyes volumétricas, ya les he dicho que es exclusivamente para los gases, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones. Hemos dicho que es muy importante balancear antes una ecuación para poder realizar los cálculos estequiométricos, ¿no? Para realizar cuantitativamente esos cálculos. Entonces, tenemos que balancear. ¿Qué significa balancear? Igualar la cantidad de los átomos que participan en los reactantes. eh, ¿Con quién? Con la cantidad de átomos que participan en los productos. Dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que hay en los reactantes debe estar en los productos, ¿ya? Y para ello usamos el método, el del tanteo, que son para ecuaciones o se utilizan para ecuaciones sencillas, ¿no? Y nosotros también podemos balancear por otro método, como es el método, el redox, el método algebraico y el método de Young-Electron,
¿sí? Pero generalmente nos van a dar ecuaciones sencillas. Ya en el caso de que fueran moléculas, reacciones complejas, entonces vamos a tener que utilizar otros métodos, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las pautas o las reglas para balancear las ecuaciones por el método del tanteo. Primero se balancean los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y finalmente los oxígenos. Si tú sigues esa secuencia, vas a tener éxito en lo que es el balanceo por el método del tanteo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Luego vamos a definir lo que son las leyes ponderales. Vamos a poner como ejemplos, vamos a determinar cada una de las leyes, ¿ya? Tenemos la primera ley, la ley de la conservación de la masa, que corresponde a Antoine Lavoisier. ¿Mm? ¿Qué significa? Dice, esta es una ley, ¿no? En toda reacción química, ¿sí? La suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. Ya. ¿Qué es esto? Estos son mis reactantes y este lado son mis productos, ¿sí? La suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de los productos, ¿sí? Pero antes yo tengo ¿qué cosa? Tengo que balancear. Estos números que están 2 acá y 2 acá, lo he tenido que balancear, ¿sí? Entonces hay 2 por el método del tanteo obvio. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Entonces, la primera regla, la primera condición para aplicar cualquier ley tiene que ser el balanceo. Ya está balanceado. Entonces, como estoy hablando de masas, dice que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. Hallo la masa, pues, ¿sí? Hallo la masa de quién. Voy a hallar la masa del hidrógeno. Digo, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Entonces, 4 por 1, porque el hidrógeno vale 1 en la tabla periódica, entonces sería 4 gramos. ¿Ya? Ahora, el oxígeno. Aquí es un oxígeno diatómico. Hay 2 oxígenos. Entonces, el oxígeno vale 16. 16 por 2, 32. 32 gramos. Ambos suman 36. Acá falta un número. ¿Sí? Entonces, aquí sería 36 gramos. Vamos a ver en este lado, ¿ya? En este lado tenemos el oxígeno vale 16 y el hidrógeno vale 1 por 2, 18, pero 18 es una molécula. Hay 2 moléculas de agua. Entonces, ¿cuánto sería 2 por 18? 36 gramos. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. Corresponde a la ley de la conservación de la masa. Continuemos. Me olvidé de borrar esto. Quería hacer una ecuación y no he podido. Esto no la vamos a tocar. ¿Ya? Eso no lo vamos a tocar. A ver, dice de ley de las proporciones fijas. Ley de las proporciones fijas. ¿Corresponde a quién? A Lois de Broglie. ¿Sí? Ley de la conservación de las proporciones fijas. Dice, cuando dos sustancias reaccionan entre sí, lo hacen en cantidades de peso que son fijas. ¿A qué se refiere? Miren, lo primero tenemos la ecuación. Hemos dicho que balanceamos. Ya está balanceada mi ecuación. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Lo primero que hacemos es balancear. Ahora voy a hallar los pesos. Seguimos con las masas. Cada nitrógeno vale 14. Hay 2, 28 gramos. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6 gramos. A ver, el nitrógeno vale 14 más 3, 17. 2 por 17, 34. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que lo que hay en los reactantes hay en los productos.
¿A qué se refiere cuando hablamos la ley de las proporciones fijas? Se refiere a que si yo aumento, a ver, vamos a duplicar, ¿ya? Vamos a duplicar, ¿qué cosa? La masa del nitrógeno. Entonces, 28 más 28 sería 56. 56 gramos. Duplico, aquí 12. Y duplico 68, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos 56 más 12 va a dar 68. Lo que quiero indicarles es esto. Si yo aumento la cantidad, la masa de un reactante, también tengo que aumentar la masa del otro reactante. ¿Para qué? Para que aumente también la masa del del producto en proporciones fijas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre, si yo disminuyo, por ejemplo, acá 14 gramos de nitrógeno va a reaccionar con 3 gramos de hidrógeno y me va a dar 17 gramos de amoníaco. A eso se refiere la ley, la segunda ley ponderal, que es la ley de las proporciones fijas. ¿Ya? Vamos a borrar para que no nos interfiera en la... Ya saben que eso está mal, ¿no? Continuamos. A ver, la tercera ley ponderal es la ley de las proporciones múltiples. Dice, cuando dos elementos forman entre sí más de un compuesto, el peso de uno de ellos permanece constante y el peso del otro varía en relación a números enteros y sencillos. Vuelvo a repetir, cuando dos elementos entre sí se unen entre sí y van a formar más de un compuesto, el peso de uno de ellos permanece constante y el peso del otro varía en números enteros y sencillos. ¿Cómo es esto? A ver, aquí tenemos, ustedes saben que el cloro con el oxígeno va a formar el anhidrido hipocloroso, anhidrido cloroso, anhidrido clórico y anhidrido perclórico, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la masa del cloro, ¿ya? El cloro, hay dos cloros, dos cloros, dos cloros, dos cloros. 35,5 por 2, 71. El cloro permanece constante, ¿sí? La masa de uno permanece constante. 71 gramos de cloro, 71 gramos de cloro, 71 gramos de cloro, 71 gramos de cloro. ¿Qué pasa con el otro elemento? Es el oxígeno. Acá hay un oxígeno, 16. Aquí hay otro oxígeno, 48. Aquí hay 5 por 16, 80. Y 7 por 16, 112. Entonces, miren la relación cómo varía. ¿Sí? Mientras uno permanece constante, ¿sí? Mientras uno permanece constante, el otro varía, ¿ya? Está más claro en las dos primeras columnas. Vamos a la siguiente ley ponderal. La cuarta ley ponderal, ley de las proporciones recíprocas, ley de Richter y Wenzel, ¿ya? Dice, cuando dos elementos se combinan separadamente con un mismo peso, vuelvo a repetir, cuando dos elementos se combinan separadamente con un mismo peso de un mismo elemento, entonces esos pesos con que se han combinado también son los pesos con que se combinarán entre sí. A ver, profesora, no entiendo. No entiendo. Ya. Tenemos acá. Este es el calcio, ¿ya? Porque no sé, no he podido cambiar la minúscula. Este es el hidrógeno. El hidrógeno con el calcio va a dar el hidruro de calcio, ¿sí? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se están combinando? 2, con 40 gramos de oxígeno, ¿sí? Ya. Ahora, en el caso del oxígeno, que también se va a combinar con el calcio, ¿sí? Para que me da el óxido de calcio. Primero va el calcio y luego el oxígeno, ¿no? Pero ya. Pero para que me dé este óxido de calcio, tengo que tener media molécula de oxígeno, ¿sí o no? Entonces, un medio por 2 me va a dar 1, ahí está. Entonces,
se va a combinar, ¿qué cosa? 16 gramos con calcio. Entonces, miren, estos 2 gramos de hidrógeno se está combinando con 40 gramos de calcio. Estos 16 gramos de oxígeno se está combinando con 40 gramos de calcio. Ahora, cuando se va a combinar el oxígeno con el hidrógeno, miren acá, a ver, vamos a hacer una ecuación. Cuando se va a combinar, a ver, el hidrógeno con el oxígeno, ¿sí? Esto es así uno y esto es un medio, recuerden que hemos trabajado solo con la mitad. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener agua. ¿Ya? ¿Y qué se ha combinado? Ojo, 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. ¿Con quién? Con medio mol de oxígeno. ¿Y cuánto es medio mol de oxígeno? 16 gramos. Entonces, más 16 gramos. ¿Qué me va a dar? El agua. ¿Cuánto suma el agua? 18. ¿Sí? Entonces, guardan una relación, a pesar de ser ecuaciones diferentes, al juntarlas, ¿no? Miren lo que va a relacionarse. 2 gramos con 16 gramos. Y va a dar la suma de esta molécula. Un poco compleja, profesora, ¿no? Pero está relacionando masas. ¿Ya? Vamos a explicar las leyes volumétricas. Sería las leyes que hemos dicho. Esto hemos dicho para sólidos, líquidos y gases, ¿no? Ahora vamos a ver las leyes para los gases. Continuamos. Las leyes volumétricas corresponde a la ley de Gay-Lussac. Dice, acá se cumple lo que los coeficientes estequiométricos no solo combinan moles, sino también pueden combinar volúmenes, ¿no? Y en especial las sustancias de origen gaseoso o de sustancias gaseosas. En este caso, miren acá, aquí tenemos el nitrógeno. El nitrógeno es un gas. El hidrógeno es otro gas. El amoníaco es otro gas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros balanceamos, ya está balanceado, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, está bien. 6 nitrógenos. NH3, acá está mal esta ecuación. A ver, a ver, a ver, vamos a ver un ratito, vamos a corregir esto. A ver, vamos a corregir. A ver, ahora ya está corregido. Dice 2 nitrógenos con 3 moles de, perdón, hay 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir un mol de nitrógeno está reaccionando con 3 moles de hidrógeno para darme 2 moles de amoníaco. Podemos hacer una relación, ¿sí? Podemos hacer esa relación. Entonces, también puedo decir, en vez de decir moles, yo puedo decir 1 litro de nitrógeno está reaccionando con 3 litros de hidrógeno para darme 2 litros de amoníaco. Entonces, así como relaciono litros, también puedo relacionar otras unidades. Digo, 1 centímetro cúbico de nitrógeno está reaccionando con 3 centímetros cúbicos de hidrógeno y me está produciendo 2 centímetros cúbicos de amoníaco. Y esa ley se cumple. Un pie cúbico de nitrógeno, y es otra medida, ¿no? Más grande, ¿no? Está reaccionando con 3 pies cúbicos de hidrógeno y me está produciendo 2 pies cúbicos de amoníaco. Entonces, estos son para los gases. En general, puedo decir un volumen de nitrógeno va a reaccionar con 3 volúmenes de hidrógeno y me va a producir 2 volúmenes de amoníaco. Y ahí puedo utilizar cualquiera de estas unidades. ¿Sí? Ahora, para trabajar los gases, generalmente en algunos problemas vamos a tener que trabajar con las condiciones normales. Nosotros ya hemos hecho gases, ¿sí? Ya sabemos que condiciones normales se refiere ¿a qué? A las condiciones de presión y temperatura. ¿Cuándo?
cuando la presión trabaja a una atmósfera y la temperatura a 0 grados Celsius, que equivalen a 273 Kelvin, ¿ya? Aquí tenemos, vamos a continuar, vamos a continuar, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de lo que me dice esto, ¿ya? De las condiciones normales. Ya sabemos que las condiciones normales es cuando yo trabajo a una atmósfera de presión y a 273 grados Kelvin. ¿Sí? A 273 grados Kelvin. ¿Qué significa? Que un mol de cualquier gas a condiciones normales, o sea, a 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una presión de atmósfera, siempre va a ocupar 22,4 litros. Un mol de nitrógeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Un mol de cloro a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Un mol de, en este caso es de yodo, a condiciones normales va a ocupar, ¿qué volumen? 22,4 litros. Entonces, es una constante. ¿Ya? Un mol de cualquier gas a 0 grados Celsius a una presión de atmósfera va a cumplir, ¿qué? Va a tener o va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Eso es las condiciones normales y exclusivamente para los gases. Muy bien. En resumen, nosotros podemos relacionar mol con mol. Entonces ahora no le entiendo, ya. Yo puedo decir 2 moles de átomos de fierro van a reaccionar con 3 moles de moléculas de hidrógeno y me va a producir, ¿qué cosa? Un mol de moléculas de óxido férrico más 3 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Yo puedo relacionar estos como moles. ¿Lo puedo hacer? Sí, para resolver problemas. Luego tenemos relación de masa a masa. Cuando tenemos la relación masa-masa, jóvenes, nosotros podemos relacionar en la misma ecuación. Ahora voy a trabajar con masa. Cada fierro vale 56. 56 por 2, 112 gramos. Ahora, el agua sabemos que vale 18, ¿no? 16 más 2, 18. 18 por 3, 54 gramos. ¿Sí? Ahora, acá tengo el óxido férrico. 112 más 48, 160. Acá, 3 por 2, 6 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Relación masa-masa. Yo puedo decir 112 gramos de fierro reaccionan con 54 gramos de agua y me va a producir 160 gramos de óxido férrico y 6 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. 166 gramos, 166 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Ahora, también podemos relacionar qué cosa, relaciones combinadas. ¿Puedo relacionar, profesora, mol con masa? Sí. ¿Sí? ¿Puedo relacionar mol con masa? Sí. ¿Puedo relacionar mol con volumen? Sí. Claro, porque digo, un mol ocupa 22,4 litros. ¿Sí o no? ¿Puedo relacionar masa-volumen? Claro, masa, o sea, el volumen, la masa de un mol me va a ocupar siempre 22,4 litros. Entonces podemos hacer las relaciones combinadas. Aquí. Aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar estas relaciones. No lo he hecho muy grandecito. A ver, vamos a ver si lo vamos a agrandar. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, hemos agrandado la ecuación. Estamos hablando en lo que es las relaciones combinadas. He dicho que en esta ecuación yo puedo relacionar mol masa, mol volumen y masa volumen. Primero mol masa, ¿ya? Yo puedo decir, ¿cuánto pesa esto? 112, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir, a ver, vamos a utilizar el lapicero. Yo puedo decir acá, 112 gramos de fierro va a reaccionar con 3 moles de agua. ¿Puedo hacer esa relación? Sí, porque ya está balanceada mi ecuación y yo puedo darme el lujo de hacer ese tipo de relación. ¿Sí? 112 gramos
va a reaccionar con 3 moles de agua. 6 moles de agua, ¿con cuánto de fierro reaccionará? El doble, ¿no? 224 gramos. Entonces, así puedo hacer relación. La relación se hace mediante regla de 3 simple, nada más. Ahora, ¿puedo hacer una relación mol-volumen? Claro. Entonces digo, acá, a ver, por ejemplo, acá hay un mol. ¿Un mol de qué? Un mol de óxido férrico. Un mol de, un mol de óxido férrico, ya voy a trabajar con un reactante y un producto, ya, para poder relacionar bien. Voy a borrar esto. Ya, continuamos. Digo, voy a trabajar un mol, a ver, 3 moles de agua. 3 moles de agua. Ay, caramba. Me va a producir, ¿qué cosa? 3 litros de 3 moles de hidrógeno, ¿no? Pero si no me dice a condiciones normales, yo puedo decir, si me dice a condiciones normales, yo puedo decir 3 por 22,4. Entonces digo, 3 moles de agua me van a producir a condiciones normales 3 por 22,4 litros de agua. O sea, lo multiplico y me va a salir la relación. ¿Cuánto sería 3 por 22,4? A ver, 3 por 22,4. 3 por 22,4 sale 67,2. Entonces puedo decir 3 moles de agua me va a producir 67,2 litros de hidrógeno. ¿Sí? De hidrógeno. Entonces, ¿puedo hacer esa relación, profesora? Sí. Digo, si 6 moles de agua, ¿cuántos litros me producirá? Entonces, mediante una regla 3 simple, resuelvo. ¿Sí? Pero estoy relacionando, ¿qué? Mol con litros. ¿Ya? La siguiente, dice relación masa-volumen. Igual, ya no voy a trabajar con mol. Ya no voy a trabajar con mol. Ahora voy a trabajar con gramos. Cualquiera puedo relacionar. ¿Sí? Cualquiera de ellos puedo relacionar. Recuerden que volumen solo es para líquidos, para gases. Ahí están los gases. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, 112 gramos de fierro. Me va a producir 67,2 litros de hidrógeno. 224 gramos de fierro, ¿cuánto me producirá? El doble, ¿sí o no? Entonces, yo puedo hacer esa relación de masa-volumen. Entonces, eso sería en cuanto a la combinación, ¿no? A las leyes, a las relaciones combinatorias o combinadas también se puede decir. Muy bien, continuamos. Y ahí se acabó. Ya no tenemos nada. Muy bien, jóvenes, hasta ahí es la sesión teórica. Y luego en la videoconferencia resolveremos los problemas.